Ahí está. Eh, Información nomás, digamos, que les paso, sirve, digamos, para ustedes también como profesionales, asesores, ya abogados, en poco tiempo escribanos. Han visto que se ha publicado el índice de actualización del tema de las locaciones. ¿Escucharon algo en el día de la fecha? Esta ley 27.551 hoy está de cumpleaños. Sí, cumple un año. Mañana es mi cumpleaños, pero hoy es el cumpleaños de la 27.551. Y se publicó el índice de actualización. No sé si escucharon algo. Pregunto. Hablamos 2 minutitos de ese tema. ¿No? ¿Alguno no es el locatario por ahí por la duda en alguna locación con destino a vivienda? O locador, ¿por qué no? También por ahí alquilan algo propio de conocido o pariente. Esto no es nada de examen, pero digamos, poniendo blanco sobre negro, así muy rápida la información, ustedes saben que en los contratos de locación comercial, uno si quiere sigue pactando alquileres escalonados. Eso lo tienen en claro, ¿no? O sea, el escalonado es que uno decía 6 primeros meses, tanto. Mes séptimo al 12, tanto. ¿Sí? O 12 primeros meses, tanto por mes. A partir del mes 13 al 24, tanto otro. Eso se puede hacer en locación comercial. ¿Sí? Se puede seguir haciendo, digamos, es la práctica ordinaria de la inmensa mayoría de locaciones comerciales. Lo que ha ocurrido es que la ley 27.551, ¿sí?, que se había sancionado allá por junio, mediados de junio del año pasado, entró en vigencia el 1 de julio del año pasado. Y toda locación con destino habitacional ya no se puede utilizar más alquiler escalonado, ni tampoco pactar un índice de actualización más allá del único que previó la ley. ¿Sí? Y la ley previó ahí un promedio entre lo que es índice del precio al consumidor y lo que llaman la remuneración RIPTE. Es ahí una terminología, digamos, siglas, abreviaturas. Pero ese promedio, ayer lo publicó el Banco Central, en un año dio 41%. ¿Está? Entonces vean cómo se viene la mano, digamos, abre un poco los paraguas para todo, ¿sí? Hablando un poco de la realidad. Entonces, supongan, muy básico, supongan que la cuota mensual para ese contrato que se celebró, ¿sí?, con entrada en vigencia desde el 1 de julio del año pasado, ¿sí? Supongan muy básico, que arrancó con 10.000 pesos, a partir de la cuota 13, es decir, el julio de 2021, ya va a ser 14.100, 4.100 pesos más. ¿Está? Entonces, digo como para que analicemos entre todos y hasta poniéndose desde el punto de vista del locatario, si a lo mejor no le convenía haber pactado un escalonado nomás, ¿sí? Porque esta fórmula estiró para arriba, digamos, ¿sí? Así que bueno, ese es un dato que ustedes, cualquiera puede acceder al Banco Central, desde la página, el celular, ¿sí? Colocan índice actualización alquileres, así en el buscador, inclusive el celular, tac, le dan y les manda. Y ahí les pide una fecha de inicio y la fecha, digamos, hasta qué fecha ustedes han calculado, digamos, el periodo y les tira el índice de cuánto se debe actualizar. Y no hay que olvidarse que la actualización es anual, una vez al año. ¿Sí? Entonces, primer periodo era el monto que pactaron locador y locatario para el primer año. Meses 13 a 24, ya todos ellos se actualizan con ese índice, 41%. ¿Sí? Así que bueno, hay información que yo creo que nos sirve a nosotros, les sirve a ustedes que están ahí en el mundo de asesoramiento. ¿Sí? Y también como futuro escribano, puesto que la locación es un contrato típicamente utilizado y formalizado en sede notarial. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno,
vamos retomando nuestro tema. ¿Alguna pregunta no sé si han tenido tiempo de ir estudiando ya incumbencia notarial? Me imagino que lo van a ir dejando para mediados de julio. No sé cómo es el tema de justicia, no va a haber acá ninguna feria, ¿no? Pregunto, ¿alguna idea tienen? Sí, Desconozco. profe. Arranca la feria el 12 de julio hasta el 23, creo que es. Ah, bueno, va a haber una feria. No se saltea. No, no, no. Hay feria, sí. Bueno, me imagino que ahí le van a meter el estudio, ¿sí? Al menos del 2, del práctico 2. Y bueno, no sé si hay alguna preguntita, si no, digamos, retomo en lo que habíamos quedado que íbamos a tratar hoy. La idea de hoy es, como les había comentado, en el final de la clase de aquel sábado último, vamos a hablar de venta por tracto abreviado. ¿Sí? De lo anterior, digamos, más o menos quedó en claro. ¿Testamento, alguna pregunta de eso? ¿Quedó en claro el registro de acto de última voluntad ahí? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Yo creería que sí, profe. Además, con los videos de las clases que nos mandó, ayudó muchísimo para aclarar, digamos, Bien. el contenido. Bueno, de cesión de herencia, ¿cómo están? ¿Bien? Hablamos sobre el cierre de la clase anterior, ¿no? Sí, sí, hablamos de cesión de herencia y del fallo Sanz. Y ¿Fallo Sanz? No. En algo así. herencia no. No me acuerdo cómo se llamaba el fallo, pero sí hablamos al final de la El clase. fallo de cesión de herencia referido a forma. Sí. Rivera de Viñati. Ahí está Rivera. Sanz es el del bloque de familia. Esos días estuve imprimiendo los fallos y se me confundió un poquito. Sí, está bien. Es el popular. Una pregunta, profe. Sí. Al final es necesario armar un bloque entero, o por ejemplo puedo elegir venta por tracto abreviado y desarrollar como lo trata la ley registral nacional, la provincial, qué requisitos y todo eso. Yo le diría que, digamos, ustedes vénganse armados para el primer tema que ustedes ponen, como bloque entero, digamos, o eligen régimen patrimonial o eligen incumbencia. Digamos, después ustedes cuando empiezan a hablar, digamos, ahí los llevaremos ya más adelante, más abajo, ¿sí? Supongan que eligen régimen patrimonial, ¿sí? Y empiezan a hablar de convenciones, formas, que esto, que aquello, ¿sí? Y digamos, la idea es optimizar el tiempo, y ustedes saben ese tema, después por ahí vamos más abajo, ¿sí? Y por ahí vamos en una pregunta o repregunta a régimen digamos, patrimonial en la unión convivencial, para que ustedes hablen un poco de pacto de convivencia, ¿sí? Del asentimiento exigido al conviviente no titular. Eso, digamos, o si eligen incumbencia notarial, bueno, preparen, digamos, la incumbencia en vida del causante, ¿sí? Como de motu propio empiezan por allí, o pasen ya directo a la... Pero vénganse con el bloque íntegro, digamos, bien en claro, digamos, al alcance. ¿Se entiende más o menos por dónde va? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí. O sea, no se preparen solo un temita. Supongan que ustedes eligen régimen de separación en régimen patrimonial. Bueno, si eligen está perfecto, lo van a poner todo y después vamos a hacer un comparativo con qué diferencia encontrás con el régimen de comunidad. O por ahí Claro, yo más que nada arrancan. apuntaba. Sí. Yo más que nada apuntaba por ahí a preparar un tema más puntual, como por ejemplo testamentos, como para arrancar y tener bien el tema. Y obviamente que después se va hablando de las demás cuestiones del blog que se van comparando y van surgiendo. Porque por ahí considero que empezar a hablar de régimen matrimonial es como muy amplio. Entonces por ahí era la idea, mi pregunta iba dirigida así. Bueno, y sí, o sea, ustedes el día más corto como para arrancar y después obviamente van surgiendo esos temas. Cuando largan el examen, en todo caso, ustedes aclaran, he decidido enfocarme en tal tema. ¿Está? Bueno, nosotros somos oídos, digamos, a la vez. Vamos a escuchar
que ustedes desarrollen en profundidad, más profundo, menos profundo, y después irán algunas preguntas, repreguntas del bloque en sí. Pero más allá de eso, después vamos a salir del bloque, ¿se entiende, no? Después iremos eventualmente Sí, claro. a acta notarial, a representación. No sé qué otros temas han visto con Sarkis. Pregunto por la duda, porque yo ahora hace un tiempito que no estoy hablando con Juan del tema de... Autoprotección, Ah, ¿vieron algo? sí, ¿Con Juan? régimen de la protección a la vivienda. Bueno, Estuvimos todo lo que viendo, ustedes hayan visto con el escribano va a ser, puede ser preguntado el día del final. ¿Vieron vivienda? También certificaciones. Bueno, los estuvieron métodos de viendo certificaciones. otras cositas también. Entonces. Algo de testamento también vimos. Actas, eso sí estuvimos. Y lo que es representación. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo anduvieron con el tema de vivienda? ¿Se entendió más o menos? Es básicamente seguir el código, ¿no? Los legitimados, el inmueble. ¿Hasta cuánto inmueble se puede afectar a vivienda? Supongan que... Uno o una parte. Solo si uno. ¿Uno si es solo? un inmueble, sí, o si es un inmueble muy costoso, como que solamente una parte. Bien, ejemplo. y supongamos que hay una persona que tiene un inmueble que es de titularidad exclusiva suya, ¿sí? Lo afecta. Y en otro inmueble es condomino. ¿Puede afectar el otro inmueble en condominio? Junto con la anuencia o voluntad de los demás condóminos. ¿Alguna idea? No sé si hablaron por ahí de eso. Lo resuelve el código, ¿eh? Si ustedes leen ahí 244, 245, ¿qué les parece? Ya que está, lo hablamos. Hoy es una clase multifacética. Si ustedes quieren preguntar alguna otra cosa, también. Siempre que esté a mi alcance, despejamos la duda. ¿Queda claro? ¿Podría afectar el... ¿Se entendió el caso, no? Una persona es titular exclusivo. Afecta su inmueble. Inmueble, ¿qué tipología tiene que revestir el inmueble? Al menos uno de los beneficiarios tiene que vivir ahí. Puede Bueno, ser eso urbano como o rural. requisito, pero el inmueble en sí, objetivamente, ¿qué finalidad sigue? ¿Es un inmueble con destino? A vivienda. A vivienda. Entonces, local comercial no. Galpón. ¿Sí? ¿Extensión rural? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se puede? Sí. ¿Un inmueble baldío se puede? ¿Se puede afectar a vivienda? Por lógica. ¿Qué les parece? No, porque no se puede vivir ahí. Claro, no tiene aptitud habitacional. Un inmueble que es vivienda, pero no tiene declarada la mejora. Eso pasa mucho en nuestra provincia, díganme si no. ¿Se entiende, no? Uno, ¿cómo va a saber si un inmueble tiene declarado o no mejora? Vamos a práctico 1. Con el certificado de catastro. Exacto. Entonces, suponga viene un requirente a la escribanía y dice, escribano, me comentó el doctor o la doctora, supongamos que tiene un amigo, colega, abogado, abogada, ¿puedo afectar un inmueble? Hasta un inmueble. Y tengo un inmueble, una vivienda. Bueno, empezamos ahí en la gestión preescrituraria, después hablamos un poquito si pedimos informe o certificado, pero entre otras cosas pedimos el catastral, y el catastral, tac, sale y me sale con tipología inmueble baldío, cuando en realidad hay una casa de planta baja y primer piso. ¿Se puede afectar o no? ¿Qué les parece?
Esto pasa mucho en la práctica. No se puede. Va a tener que declarar mejoras. ¿Sí? Hacerlas formalmente como corresponda, durante catastro, luego eso queda, digamos, organizada esa información también por la OIATM, ex DGR, ¿sí? Y después entonces tenemos que volver a pedir certificado catastral. Y va a tener que salir con el rubro abajo en el catastral urbano edificado. ¿Está? Entonces sepan por las dudas que el catastral tiene que arrojar, digamos, que está construido. Después discutimos si es local comercial, vivienda, eso ya es más una cuestión de hecho, fáctica, pero con un catastral que te arroja que es inmueble baldío no se puede afectar a vivienda. ¿Está? Después el tema de vivienda, no se olviden los legitimados. Fácil, ¿no es cierto? Si es un solo titular, su sola voluntad. No se debe integrar su voluntad con alguna anuencia, asentimiento o conformidad de nadie. No importa que él esté casado, que esté en unión convivencial. Su sola voluntad basta para afectar. Pero mucho cuidado para desafectar o transferir una vivienda afectada. Ahí lean, métanse en el código. No. Eventualmente si hay una pregunta, repregunta, no va a ir más allá de lo que dice el código. A partir del 244. 244 en adelante son 9 articulitos. 9, 10 artículos. ¿A quién se puede poner se puede colocar como beneficiario en la vivienda? Dijeron por ahí muy bien, hay que habitar, digamos, para seguir manteniendo la eficacia del régimen. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? El propio titular, Descendientes o El propio cónyuge, titular. conviviente y descendientes. Bien. ¿Y en defecto de ellos? Puede ser, alguien que habite con ellos. No necesariamente Hay que un concepto legal de familia ahí. sí, los parientes colaterales dentro del tercer grado. Solo hasta el tercero. Ojo, ahí no se vayan hasta el cuarto, como es el llamamiento sucesorio. Por las dudas. La gran novedad de este código es que permite que el propio beneficiario se designe él exclusivamente. Eso hay que, digamos, remarcar, cosa que no lo permitía la vieja ley 14.394. Y un último temita de vivienda para no irnos por las ramas. En esa gestión preescrituraria, supongan que se hace por escritura. ¿De qué otra manera se puede afectar a vivienda? Aparte de hacerlo por ante escribano, por escritura. por testamento. Bueno, hay una vía testamentaria. Directamente al registro de la propiedad inmueble. Bien, por ante el propio funcionario. ¿Cómo se llama ese instrumento, digamos? Si es por ante escribano o por escritura pública. Si es en el propio registro, por acta administrativa. No se olviden, por acta administrativa. ¿Sí? Por ante el propio funcionario del registro. Supongamos que lo hacemos en escribanía. ¿Sí? Por ante escribano. Hay una gestión preescrituraria, como les dije. Hay que empezar a rogar, pedir certificados. Por ejemplo, el catastral, recién dijimos. ¿Sí? Es parecido, digamos, a la escritura de transferencia de un inmueble, venta, donación, pero no tan complicada. En cuanto al registro de la propiedad, ¿pedimos informe o certificado? ¿Qué pedimos? ¿Recuerdan las diferencias, no? Hablaron con los profes del teórico entre informe y certificado de registro. El certificado de registro, ¿qué es lo que genera? ¿Qué produce? Nos generaba el bloqueo, digamos. Lo que vulgarmente uno dice el bloqueo Sí. registral, ¿no? La Sí, claro. reserva de prioridad Sí. en favor del escribano que solicitó.
El certificado. ¿Y cuáles eran los plazos de vigencia del certificado? 15, 20 y 25 eran. 15 días. 15, está bien. 20 no. 25 días para el resto de la provincia y 30 para extraña jurisdicción. Bien. ¿Desde cuándo se cuenta ese plazo? Desde el momento que ingresa el pedido de... No. No va por ahí. Desde las 12 de ese día. ¿Desde Sí, mediodía, comienza. Eliana? ¿Cómo será? No. De la noche. Desde la hora 0. ¿De Eso. qué fecha? El día en que ingresa. No. ¿No? Anterior. No. Desde las 0 horas del día que el registro expide el certificado. Eso, ahí está. Tenemos que mirar la ULEA del certificado que emite registro de mesas de salida. Desde ese día empieza. No tanto la mesa, hay que mirar, digamos, esto ya es muy fino la práctica, pero hay que mirar un datito. No se olviden que el certificado se asienta en matrícula, se asienta en el folio real matrícula. Hay que mirar un datito que dice FB corta, fecha de verificación. FB 2 puntos, y lo que ahí dice, a partir de ese día, 0 horas, contamos los 15, 25 o 30 días de vigencia. ¿Se entiende, no? Eso es certificado. Y en esos 15, 25, 30 días, ¿el tiempo para qué? Para que se produzca la escritura pública. Para escriturar, Bien, sí. es para autorizar la escritura. Y después, ¿qué pasa? Nos aprovechamos un certificado, hacemos la escritura durante el plazo de vigencia. ¿Qué más? ¿Qué nos está faltando? Corren los 45 días de plazo para la inscripción con efecto retroactivo a la fecha de la escritura. Bien. 45 días, ¿no? ¿Contado desde cuándo? Van concatenando, ¿no? 15, 25, 30. Desde que finalizan ese plazo del certificado, o sea, los 15, los 25, los 30. No. Supongamos que autorizamos la escritura al día 10 de vigencia. ¿Me van siguiendo, no? Sí, desde ese día, ¿no es? Desde ese día, de la 45. escritura. Ahí está. Vayan concatenando, digamos, los plazos de vigencia. Bueno, pero volvemos al tema de vivienda. Para afectar a vivienda, ¿pedimos informe o certificado? No sé si hablaron de ese tema. Pregunto, porque No. no lo hablaron, ¿no? No. ¿Alguno tiene código por ahí? ¿Cerca? Fíjense por ahí Sí. el 244. Yo mientras voy buscando el archivo, en todo caso, para poder compartir. A ver. ¿244? A ver qué dice. Segundo Afectación. párrafo creo que es. Vean a ver el 244, segundo párrafo. Sí, la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Bien. Gracias, Leana. Ahí está la respuesta. 244, segundo párrafo. Entonces, si la prioridad se rige por la ley registral, ¿qué está queriendo decir? Si autoriza un escribano una escritura de afectación, ¿qué puede pedir? Se pide certificado, El entonces. certificado. Podría pedir certificado. Porque de tal manera, vean, y esto no es menor. Imagínense una persona que está ahí media cogotada con el tema de... Nos pasa muchas veces en el estudio. Y ustedes le dicen, bueno, capaz te convenga al menos tu vivienda dejarla a salvo. Si ustedes, digamos,
si la normativa no nos permitiera solicitar certificado, ¿sí? Supongan que pedimos informe. El informe, ustedes saben, ¿no es cierto?, no trae como consecuencia el bloqueo registral, no produce la reserva de prioridad, ¿sí?, indirecta. Por ende, ustedes saben, ¿no es cierto?, que el régimen de vivienda, ¿cuál es el principal efecto? ¿Para qué se afecta a vivienda, lo que antes era bien de familia? Para la protección de esa vivienda, de embargos y... Bien. Ahí podemos, digamos, discutir fino si es inembargabilidad o inejecutabilidad. ¿Sí? Pero es, en cierta manera, excluir ese bien del patrimonio como garantía común de los acreedores, ¿no? Sacamos ese bien al menos de la garantía común de los acreedores del titular de ese inmueble. Entonces, si uno no pudiera pedir certificado, ustedes saben que desde la afectación, supongan que se hace por acta administrativa ante el funcionario de registro. Se hace el día 20 de julio. Los acreedores anteriores al 20 de julio, para ellos les es inoponible la vivienda. Pueden embargar y ejecutar. Pero si ese mismo requirente fue a escribanía y le dijo al escribano, escribano, yo quiero afectar a vivienda, pida usted certificado, y el escribano pide certificado, ¿sí? Entonces el negocio ya queda protegido desde antes, ¿se entiende, no? Si no se pudiera solicitar certificado, es como que vamos a hacer la escritura y después hay que poner la estampita de Santa Rita, ¿no es cierto?, de unas velas y rezar que hasta que la presentemos a inscribir, no entre ni una cautelar. ¿Se entiende entonces la importancia de poder pedir certificado? Por ahí, si no lo vieron, anoten que en la provincia de Misiones había una DTR. ¿Alguna idea de lo que es una DTR? En el registro de la propiedad, ¿qué sería una DTR? DTR. No. Es una especie normativa. Dirección territorial. Disposición técnico registral. Es una bajada de línea que hace él o la directora del registro. Cómo se deben interpretar o aplicar ciertas normas. En Misiones, desde el 2016 hasta septiembre del año pasado, teníamos una DTR que no nos permitía a los escribanos pedir certificado. Anótenlo, nos obligaba a pedir informe. ¿Se entiende, no, la gravedad que generaba? La incerteza. ¿Sí? Porque es como que lo que les dije, teníamos que hacer la escritura de afectación a vivienda y empezar a rodar. Que hasta que la inscribamos no entre ni una cautelar, porque si entraba una cautelar antes, frente a ese acreedor que trabó esa cautelar, la vivienda era inoponible. Hicimos ¿Cuál era el fundamento? ¿Perdón? ¿Cuál era el fundamento para esa DTR? Es interesante, ahí se puede discutir. Mencionaba que la afectación a vivienda, lo cual en cierta manera es cierto, no es un acto, se discute si es un acto de administración o de disposición. Y como digamos, el entendimiento de la anterior directora era un acto de administración, ¿sí? Entendía de que para un acto de administración el registro no podía expedir un certificado. Entonces solo podía expedir informe. Entonces los escribanos teníamos que pedir informe. Y después empezar a rezar. Desde septiembre del año pasado, ¿sí? La DTR. Eso era inclusive contra lo que disponía el código. El código ya desde 1 de agosto del 2015, en ese segundo párrafo del 244 ya resolvió ese tema. Y estableció que a la afectación a vivienda se le aplica la prioridad de la ley registral nacional. Entonces el escribano, si pide certificado, se aprovecha de esa publicidad. Bueno, teníamos la DTR que no nos permitía, pero bueno, por suerte se corrigió ese tema. Entendemos, sigue la buena doctrina.
¿Sí? Y ahora podemos pedir certificado para afectar a vivienda. ¿Se entiende, no? Por dónde va el tema. Por ahí, ya les digo, saco el tema porque a veces preguntamos. Si es que se da el tema, ustedes me están comentando que se dio, en general al menos, vivienda, por ahí una pregunta práctica puede salir. ¿Podemos pedir informe o certificado? ¿Está? Sepan que se pide certificado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, salgamos del tema de vivienda. No sé, ¿alguna otra preguntita del tema de vivienda? Que haya quedado así en el tintero. ¿Y la desafectación cómo sería? ¿Cómo se hace? Sí. Por escritura. Suponga que, a ver, pudo haberse afectado por acta administrativa y después se puede desafectar por escritura o por acta administrativa. Está viable. Pero, como les dije, para que una persona afecte a vivienda, supongan que ese titular es de estado civil casado, o está en unión convivencial, registrada, no registrada, bueno, no nos interesa, no importa, basta su sola voluntad. Sin embargo, para desafectar, ¿qué se requiere? El asentimiento. Bien, ahí discutimos si es asentimiento, conformidad, después vean el código cómo lo denomina, creo que por el 250, 251 en adelante. Hace falta el asentimiento o conformidad del cónyuge, no titular, y ojo con el tema unión convivencial, porque solo hace falta la conformidad del conviviente no titular si es unión convivencial registrada. ¿Está? Si es una unión convivencial no registrada, no hace falta solicitarle la conformidad al conviviente no titular. ¿Está? Vuelvo a reiterar, se hace por escritura, se puede hacer por acta administrativa, directo ante el funcionario de registro. ¿Sí? Otra cuestión que puede hacer es que el titular quiera vender. ¿Puede o no puede? Un inmueble afectado a vivienda, ¿se podrá vender? Creo que lo que leí es que se puede vender y afectar el dinero como para comprar otra vivienda, y esa vivienda va a ser la que va a estar afectada nuevamente, digamos. Ahí está. Porque ahí hay un temita, digamos. Puede ser que, suponga que una persona quiere vender y ese inmueble está afectado a vivienda. Bien, le queda esta alternativa de desafectar y vender. Pero supongamos, como bien dice Denise, que con ese producido él quiere, a su vez, trasladar la protección legal a otro inmueble que él va a comprar con ese producido. Anoten, eso es el mecanismo de subrogación real. Es otra cosa. Y ahí, también para vender, hace falta la conformidad del cónyuge no titular o del conviviente no titular con unión convivencial inscripta. Pero él en esa escritura de venta hay que hacerle declarar al vendedor que él va a utilizar esos fondos para adquirir otro inmueble con igual tipología. Y cuando compra hay que hacerle declarar que allí entonces afecta. Mejor dicho, se aprovecha el mecanismo de subrogación real. Porque él quiere quedar protegido desde la fecha originaria de afectación. ¿Se entiende más o menos por dónde voy? Supongan que él afectó a vivienda en el 2016. Vendió el año pasado,
con conformidad de su cónyuge no titular, y ahora en el 2021 compra otro inmueble con tipología vivienda. Si él no pudiera aprovecharse de la subrogación real, cuando vendió tendría que haber desafectado a secas. Y ahora en el 2021 volver a afectar. Entonces puede haber ahí acreedores de este 2021 que podrían embargar y ejecutar la cosa. Sin embargo, si él se aprovecha de ese mecanismo de subrogación real, lo que era, digamos, la protección a la vivienda, luego se trasladó la protección al dinero de la venta. Y ese dinero de la venta luego se traslada a la protección de la vivienda a la cosa. Es como que el régimen protectorio pasó de vivienda a dinero, de dinero a vivienda. Pero respetamos el régimen de inejecutabilidad desde aquel año 2016. Y no desde ahora que compró y volvió a afectar. ¿Se entiende? Entonces, ahí también viene el asesoramiento de un buen escribano o escribana en el sentido de asesorarlo, ¿no? Para que si vende inmueble afectado a vivienda, y si su intención es hacerse de otro inmueble con la misma tipología de vivienda, que hay que hacerle manifestar que va a hacer uso de la subrogación real. Pregunto, ¿se entiende más o menos ese tema? No se olviden, Sí, es un temita Sí, se importante entendió. ahí. Todos estos esa temitas, parte la habíamos repasado también. eso habían hablado algo. Sí, sí. Bien, 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 buenísimo. Bueno, me meto en lo mío. No sé si hay otra preguntita de otros temas por ahí que quedó en el aire. Y ahí ya le metemos lo mío, parte final, lo que me queda por dar. ¿No? Bueno. Volvamos entonces al tema que nos convoca, ¿sí? Incumbencia notarial en materia sucesoria. Estábamos viendo, ¿sí? Esos negocios que se formalizan en escribanía una vez ya acaecido el fallecimiento del causante, ¿sí? Abierta la sucesión, como decimos. Hablamos algo de cesión, de herencia, algo de renuncia. Y hoy vamos a profundizar con el tema de venta por tracto abreviado, ¿sí? Y acá, digamos, es un poco lo que yo quiero retomar, digamos, nuestro eje temático. Con la proyección de este caso, vean. ¿Se está viendo la plaquita? Pregunto. Sí. Bien, la pongo en pantalla principal. ¿Quién la puede leer? Cualquiera. Leo. Sí. Caso número 5. Escribano, me quieren vender un inmueble que está en sucesión y me están apurando cada vez más como para que me defina. Pero según me dijo el abogado que lleva adelante la sucesión, todavía no llegaron a la declaración de herederos, que falta un poquito. Que no me haga problemas, que da lo mismo que le compre el inmueble ahora, así como está. Me hacen mejor precio inclusive. Que luego cuando salga esta resolución judicial, no sé usted qué opina, qué le parece. Bien. Gracias, Silvia. ¿Qué les parece? Tómenlo a título personal. ¿Qué le decimos a ese requirente? Él está queriendo hacerse, digamos, de los derechos sobre un cierto bien que está ahí en el caudal relicto, pero nos recayó aún declaratoria. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? Primera pregunta, ¿se puede hacer de los derechos sobre
ese bien? Creo que hay que esperar a la declaratoria. Puede, sí. Silvia sostiene de que deberíamos esperar a la declaratoria, Denise dice que sí. ¿De qué manera, Denise, en todo caso? Bueno, ahí calculo que hay que hacer una sesión y correr el riesgo de que o no sea heredero o que, no sé. Bueno, Bien, es un riesgo, entonces, pero de poder proceder, de poder digamos, se de puede. procederse, se puede. ¿Hay algún tipo contractual, es decir, algún contrato, convenio que satisface, digamos, el interés? Bien, dice Denis, habría que hacerse por cesión de herencia, ¿no? Sí. Después discutimos si puede sobre y bien se va determinado, pero cesión de herencia. ¿Cuál es el requisito objetivo para que se pueda formalizar una cesión de herencia? Temporal, digamos. La cesión de herencia, ¿desde qué momento hasta qué momento se puede formalizar? En vida del causante, ¿se podría hacer una cesión de herencia? De la muerte. De la muerte, ¿no es cierto? 1010, 1010, pactos sobre herencia futura son de ningún valor, ¿no es cierto? Bien, desde la muerte del causante, ¿hasta qué momento? Con la muerte del causante, ¿no es cierto? Ustedes saben, nace el estado de indivisión hereditaria. Y al estado de indivisión hereditaria, ¿con qué acto se le pone fin? Antes Con de la la partición. adjudicación. Con la partición. Está entonces desde la técnica o la teoría jurídica, ese es el lapso útil. Desde la muerte del causante hasta la partición. O sea, si ya recayó partición, no puede haber cesión de herencia. ¿Sí? Si ya recayó partición, lo que va a haber en todo caso es venta. ¿Sí? Eventualmente ya por un solo heredero, que ya pasa a ser titular exclusivo del bien. Y si son varios, digamos, son condóminos en la cosa. Ahora bien, ¿conviene hacerse de esos derechos por contrato de cesión de herencia? Y acá es, digamos, donde ponemos el ojo de la clase de hoy. Esto no solo es para escribanía, sino un poco el consejo que, como escribano, como profesores, intentamos trasladar. ¿Conviene hacerse de los derechos sobre un bien, de un caudal relicto, antes de la declaratoria? Yo creo que no. Es medio peligroso, porque puede riesgoso. pasar cualquier cosa entre medio. ¿Cuáles son los riesgos? Que aparezcan acreedores, que El que aparezcan dice más ser, herederos. el que dice Que ser heredero que no afecte sea. la legítima de otros herederos. También. No es tanto un tema de legítima, Denise. Me gustó, a ver, Rocío, ¿qué dijiste? Y que quien dice ser el heredero no lo sea, digamos. Bien, y ese heredero O que que- dice o- ser y no lo es, ¿cómo le llamamos técnicamente en el Código Civil? Heredero aparente. Medio aparente. Heredero Aparentes. aparente. Porque ¿quién Puede es el pasar- heredero aparente en el Código? Justamente, va por el lado que Rocío, Mariela han dicho, ¿no es cierto? El heredero aparente, ¿qué le pasó? Creía que tenía legitimación, que tenía que derechos. legítima no tenía. ¿Y fue vencido en qué? En una acción del derecho sucesorio. ¿En cuál? Por los legitimarios. No necesariamente promovida por legitimario. Pero el heredero aparente es el derrotado. ¿El vencido en qué acción? Algo de preter, ¿puede ser? No, ¿Algo no, de no. eso? No, ¿No? el heredero preterido es para protección de legítima. Con la Está acción bien, de está bien, está bien. complemento. Está bien. Tirando cualquier cosa, perdón. Está bien. No, vean, el heredero aparente fue vencido en una acción de petición de herencia.
No se olviden. Porque la acción de petición de herencia justamente tiene por objeto, ¿sí?, que un heredero que estaba excluido, digamos, de ese elenco de herederos sucesores, él pretende excluir, el heredero real se le llama, el heredero real pretende excluir al aparente o al menos compartir el llamamiento. ¿Se entiende? ¿Cuál sería el caso que podría surgir que dé lugar a Y que... claro, puede pasar de que creía que era hijo único, por ejemplo, y que era el único heredero, y después aparecen otros hijos, digamos. Bien, entonces ahí esos herederos reales, excluidos primero, promueven petición de herencia. Claro. Como pasó con Maradona. Para compartir, bueno, ahí está, tenemos 5 hijos hasta ahora, que serían los reales. Y pueden haber excluido los cubanos, como dicen ahí, los allegados al Diego. Pero bueno, ahí hay, digamos, un heredero real que promueve petición de herencia contra otros herederos, no para excluirlo, sino para compartir el llamamiento. ¿Sí? Heredero de igual grado, con igual llamamiento, con igual jerarquía. Pero hay veces que tiene la intención de excluirlo. ¿Cuál sería el caso? Hay varios casos, pero por ahí el más patente. La aparición de un hijo de alguien que no tenía hijos y le heredaba a los padres. Bueno, y había un colateral, ¿no es cierto? Entonces el colateral, mientras tanto, se comportaba como heredero aparente. Aparece un descendiente, el descendiente excluye al colateral. ¿Sí? O una persona que solo tenía ascendientes, supongan sus padres, y en esa sucesión resulta ser que después se acredita que tenía un descendiente. Ese descendiente en ese caso le excluye porque ustedes saben que el descendiente excluye al ascendiente. Bien, entonces, vamos de a poquito armando la idea. Mi intención no es, digamos, desprestigiar a la sesión de herencia, puesto que muchas veces en escribanía hacemos sesiones de herencia, pero quiero que la desmenucemos y que ustedes entiendan qué es lo que firman cuando a su cliente ustedes le asesoran. Bueno, firmá sesión de herencia, lo hacen sesionarios. ¿Sí? Anoten por ahí 23.11 en adelante del código. ¿Sí? La principal ventaja para esperar que recaiga declaratoria de herederos, que recaiga certeza judicial, que determine el elenco de sucesores, anótenlo, es el artículo 23.15, segundo párrafo. ¿Sí? Que justamente es la protección de los actos de disposición del heredero aparente. Voy a proyectar el código ahora y vamos a leerlo, vamos a meternos ahí porque esto es medular, digamos. Lo sepan para el final, pero es para su vida práctica, personal, si a ustedes por ahí les toca. Como siempre digo, la inmensa mayoría de inmuebles se venden o en divorcio o en sucesiones. Entonces hay que hacer estos análisis para no meter la pata. A ver, me voy al código. Y vamos al 23.15. Segundo párrafo, ahí creo que lo estamos viendo todo. Vamos a leerlo, 23.15, segundo párrafo. Uy, se metió algo. Ahí está. ¿Quién lo lee? A ver, 23.15, segundo párrafo. Son válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente,
o que los derechos de este están judicialmente controvertidos. Bien, gracias Rocío. Está entonces, ahí el 2315 está dando una protección al tercer adquirente, ¿sí? Pero que tiene que tener un título oneroso, ¿sí? Tiene ese bueno. Y esta buena fe que es especial en el contexto de sucesiones. Porque es una buena fe, digamos, ¿en qué sentido? Que el que desconoce que qué. Desconoce que hay otros herederos. Exacto. Con igual llamamiento o con mejor llamamiento. Y esa... Igual es una cuestión de prueba todo. Y esta buena fe es buena La buena fe, fe, ¿cómo demostrar si fue buena fe o no fue buena fe? Bueno, y bueno, ¿qué te va a dar, qué te va a comenzar al menos a dar una certeza jurídica de que vos formás convicción de que esos son los herederos de una persona? La declaratoria. Justamente la declaratoria de herederos, por lo menos que esa persona se acerque al expediente y vea si está la A cierto declaratoria, tiempo. quiénes son. Porque ustedes saben que la declaratoria de herederos no causa estado. Eso recordamos, ¿no es cierto?, del derecho sucesorio. Puede ser modificada, restringida, ampliada. Entonces uno contrata con los herederos declarados a cierto tiempo, a julio del 2021. ¿Está? Después se aparecen otros que tendrán derecho a promover eventualmente petición de herencia contra los herederos declarados. Bueno, después se modificará, se ampliará la declaratoria. Supongamos que eran 3 hermanos y después le aparece el hermano cuarto y quinto. Bueno, uno le compró a los herederos 1, 2 y 3, que tenían a su favor declaratoria de herederos. Entonces, por eso es que les digo que conviene esperar declaratoria de herederos. ¿Sí? Conviene esperar, porque entonces uno ahí, con un título oneroso que se hace de ese bien, y con la declaratoria de heredero, acredita la buena fe en la adquisición. Si después aparece el hermano cuarto o quinto, a la adquisición, digamos, al bien, el que compró se queda tranquilo, nadie le va a venir a cuestionar su adquisición. Hay que esperar la declaratoria de herederos, conviene para darle la protección del heredero aparente, no se olviden eso. En cambio, si ustedes se hacían de esos derechos, vean, por cesión de herencia, voy a proyectar nuevamente el código, ahí hay un artículo que tenemos que leer. El 23, si no estoy viendo mal, 23.12. Vean este tema. 23.12, último párrafo. ¿Quién lo lee? (23.12), último párrafo. El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante. Bien. ¿Quién nos está queriendo decir el código? Que cuando aparecen los hermanos 4 y 5, como decíamos, aparece la casa esta de repuesto en la avenida Uruguay, 4 y 5 Peugeot. Cuando aparecen los hermanos 4 y 5, ¿a quién le pueden ir a reclamar la cosa? Y a cualquiera de los dos puede ir contra los dos. Puede ir, digamos, contra los herederos que transmitieron o contra el cesionario de esos derechos. Cosa que si el que quería hacerse de ese bien, supongamos, de un caudal relicto, esperaba declaratoria, esperando un poquito más, tenía una mejor protección. ¿Se entiende, no? Grandes diferencias. Conviene esperar la declaratoria de herederos. ¿Sí? Conviene esperar la declaratoria de herederos porque te va a dar la protección del heredero aparente. ¿Sí? Después, además, hay un caso muy polémico. ¿Sí? Que una vez me tocó dictaminar con el viejo código como escribano referencista, que me tocó hacer un estudio de título.
que es el siguiente, no sé si alguna vez les tocó un caso particular. Un heredero abre la sucesión, ¿sí? Impetra, incoa, el procedimiento sucesorio. Supongamos que denuncia que él tiene a su vez 3 coherederos más, ¿sí? Los coherederos 2 y 3 se presentan, y el 4 nunca se presenta. ¿Qué pasa ahí? Tiene que recaer declaratoria de herederos. Herederos 1, 2 y 3 acreditaron el vínculo. ¿Ese juez a quién declara herederos? El 4 no lo hizo. Fue solo denunciado por su coheredero. Declara heredero a 1, 2 y 3. ¿Está? El 4 está latente, inclusive. En cualquier momento puede aparecer. ¿Sí? Pero aún no acreditó vínculo. Entonces, eventualmente uno contrata con esos herederos 1, 2 y 3. Con base en la declaratoria de herederos. ¿Sí? De allí entonces la importancia de esperar declaratoria de herederos. No les digo que nunca asesoren a sus clientes que se hagan de los derechos sobre un bien en sucesión por vía de cesión. Hay veces que hay urgencia, ¿sí? Hay veces que es un bien muy deseado, digamos, por el pretenso adquirente. Bueno, que se haga cesión de herencia, ¿sí? Pero no va a gozar de esta ventaja, de la protección del heredero aparente. Además, vean, entonces, lo que debe quedar en claro un poco en su apunte, digamos, sacando en limpio, después de toda esta locución larga. Esperar la declaratoria de heredero, en primer lugar, ¿sí? Te da la protección del heredero aparente. En primer lugar. En segundo lugar, importantísimo también, te posibilita la venta por tracto abreviado. ¿Sí? Esperar la declaratoria de herederos te posibilita la venta por tracto abreviado. Esto nos lleva así a hacer un rápido repaso de algo que también uno estudia en sucesiones. ¿Se acuerdan que en el Código de Vélez se hablaba de posesión de herencia? Lo que ahora en este código se llama investidura en la calidad de heredero. ¿Se acuerdan de ese tema? En sucesiones. ¿Qué era tener la investidura en la calidad de heredero? ¿Alguna idea? ¿Qué sería? Digamos, tener ese ropaje de... Tener una declaratoria de heredero. No en el siempre. cual figure determinada persona. No siempre hace falta declaratoria. Comportarse como heredero. Bueno, comportarse y eventualmente, por ejemplo, reclamar judicialmente créditos de los cuales era el titular el causante. Y hay investidura en la calidad de heredero. Hay herederos que la tienen de pleno derecho. ¿Se acuerdan eso? Y otros que deben solicitarla. ¿Cómo era la mano? ¿Por dónde venía? ¿Quiénes tienen investidura en la calidad de heredero? De pleno derecho. (2237) 2337. ¿Coincidirá con quién? Los legítimos. Legitimario. Ojo, porque legítimo no es lo mismo que legitimario. Por ahí va. ¿Quién es heredero legítimo? Partamos de eso. Decir heredero legítimo es lo mismo que ¿qué? Es un heredero que tiene llamamiento por... Tiene llamamiento, o sea, tienen la legitimación, son los forzosos. No. Llamamiento legal. Llamamiento legal. No se olviden. Heredero legítimo igual llamamiento legal a una sucesión. Y en la Argentina, ¿quiénes tienen llamamiento legal?
descendiente, ascendiente, ascendiente, cónyuge, ¿y quién es más? Colateral. colateral, hasta el cuarto Hasta grado. el cuarto grado. Herederos legítimos. ¿Pero quiénes son herederos legitimarios? Descendiente, ascendiente y cónyuge. ¿Por qué? Solo ellos. Como dijeron por ahí, los forzosos, como le llamaba Don Vélez. Y ahí hay una coincidencia, porque los forzosos, los legitimarios, tienen investidura en la calidad de heredero de pleno derecho. Ellos hasta pueden ignorar que tenían un llamamiento en una sucesión determinada. ¿Sí? Sin embargo, tienen investidura en la calidad de heredero. ¿Desde qué momento? De la muerte del causante. Desde el mismo momento de la muerte. ¿Está? ¿Quiénes deben solicitarla? ¿Quiénes no la tienen de pleno derecho? Entonces, sacamos por exclusión. Y los otros, los que tienen llamamiento legal, los legítimos. A ver, los legítimos que nos están faltando, ¿que quiénes son? Claro, los colaterales. Los Cuarto, colaterales hasta el cuarto hasta el grado. cuarto. Ellos deben esperar que recaiga declaratoria de La herederos declaratoria. para tener investidura. Pero ojo que hay un heredero más que también tiene que esperar un acto procesal, judicial. ¿Testamentario? ¿Quién? ¿Cómo se le llama al heredero testamentario? ¿Se acuerdan que estudiamos en testamento algo? El heredero Instituido universal. instituido universal. Él tiene que esperar que recaiga aprobación formal del testamento o resolución de validez formal del testamento. Esa resolución es el paralelo de la declaratoria de herederos en la sucesión ab intestato. Otra cosita, vean, a pesar de que los legitimarios, como le llamamos, los forzosos, tienen investidura en la calidad de heredero de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte, lean parte final del 2337. ¿Qué dispone? El que tiene el código, que lo lea. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. ¿Está? Entonces ahí ustedes enganchan este segundo efecto importante de la declaratoria. Es como que tienen un requisito de forma, una formalidad para poder vender, digamos. Que No necesitan la pueden declaratoria. vender antes. A lo sumo Claro. antes pueden ceder. Se va entendiendo, ¿no? Sí. Antes de la declaratoria de herederos pueden ceder. Por contrato de cesión de herencia, ¿se entiende, no? Después vemos si es cesión abstracta, digamos, sobre el todo o parte alícuota de la herencia, o si es sobre bien determinado, que está discutida. Pero desde que hay declaratoria, ellos pueden transferir sus bienes registrables. Esto no solo se aplica a los inmuebles. Se aplica, por ejemplo, a veces nos pasa. La gente fallece intestada y hay automotores. Y para transferir, para que los herederos transfieran, requieren declaratoria de herederos. Antes no pueden hacerlo. Entonces, en cierta manera, vean, primer efecto de la declaratoria, lo que ya hemos dicho, te da la protección del heredero aparente. ¿Sí? Es lo que deben anotar. Segundo efecto, un poco, creo que esto no lo dije, pero salió ahora al leer 2337, parte final. Permiten que los herederos declarados transfieran los bienes. Y el tercer efecto es el que le anticipé 10 minutos atrás, que pueden transferir ese bien registrable por tracto abreviado. ¿Se entiende, no? Ese orden lógico, esa secuencia. ¿Por qué conviene esperar la declaratoria de herederos? Primero, porque te protege, te da la protección del heredero aparente. Entonces, si aparece algún extraño, como se suele decir, el que compra, compra bien.
Segundo, se le permite a los herederos que vendan como tal, es decir, que recurran a un contrato de compra-venta como tal. Si por la naturaleza del bien es un inmueble, hay que hacerlo por escritura, ante escribano. Y tercero, te da la ventaja de aprovecharte del tracto abreviado. ¿Y qué era el tracto abreviado? Por ahí lo hablaron con los profes del teórico, al estudiar registral. Por ahí, recuerdan lo que era tracto sucesivo, ¿no? ¿Qué era el tracto sucesivo? Claro, el tracto sucesivo es cuando es directo, digamos, el vendedor al comprador. Bien. En cambio, en este caso, como el vendedor es el causante fallecido, el derecho lo tienen los herederos, por medio de la declaratoria no lo inscriben a nombre de los herederos y después a nombre del que compra, digamos, sino que directamente a nombre del comprador se saltea ese paso, digamos. Va del causante fallecido, que era titular registral, directamente al comprador. Bien. Nuevo. Bien, bien. Y en definitiva, ¿qué es el tracto sucesivo? ¿Un perfecto qué? Siempre lo hago, no soy muy bueno. Que es Moría de concatenado. hambre como mismo, pero ¿un perfecto qué? El abonamiento. Es el abonamiento. Es lo que ha dicho Rocío, el vendedor vende al comprador, el comprador después a su vez dona o vende o hipoteca, y cada acto tiene que ser registrado, ¿sí? Previamente registrado, para que venga a disponer ese derecho real el titular inscripto. Ese es el tracto sucesivo, pero acá yo le estoy hablando que la declaratoria de heredero nos permite el tracto abreviado. ¿Qué es el tracto abreviado respecto del tracto sucesivo? ¿Es una qué? Una excepción. Puesto que no hace falta la previa inscripción registral. Lo que ha dicho Rocío, no hace falta inscribir el bien a nombre de los herederos. Porque para poner a nombre de los herederos, ¿qué acto tienen que hacer? Vamos a la parte final de la guía de trabajo ahí. Tienen que hacer una qué? Una partición. Una partición. Partición y adjudicación. Entonces debe quedar en claro que para que los herederos vendan, no hace falta partición. ¿Queda claro eso? Sáquenlo en limpio. Anótenlo porque es importante. Para que herederos declarados vendan, vamos en general primero, para que los herederos vendan, no hace falta que previamente partan. ¿Qué hace falta, objetivamente hablando? La Declaratoria declaratoria. de herederos. Y que estén todos de acuerdo en vender. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿Sí? Como solemos decirlo escribano, ¿qué piezas procesales hay que agregar a nuestra escritura? ¿Se va entendiendo, no? El tracto abreviado es una excepción al tracto sucesivo. ¿Sí? Los herederos declarados venden previo a la partición. Porque si hubiera que hacer partición, hay que partir por escritura. Supongan que un inmueble, hay que inscribir esa partición. Ustedes saben cuáles son los tiempos del registro, ¿no es cierto? Entonces es dilatar todo, patear para más adelante. Entonces, el tracto abreviado es un motivo de economía procesal. ¿Está? No hace falta esperar que partan y ya se hace en escribanía la venta. ¿Sí? La venta por tracto abreviado. Anoten además que esto está previsto en el artículo 16 de la Ley Nacional 17.801. Por ahí, por número, le suena esa ley. ¿De qué es? La 17.801. Del registro de la propiedad inmueble. Bien, la Ley Nacional. ¿Está? Artículo 16 es la que trae los casos de tractos abreviados. Es como que este caso está en el 16, inciso letra B. ¿Está? La venta por herederos declarados.
Porque el inciso A es para el caso ya que el causante, supongan, vendió en vida por boleto. ¿Está? Entonces vienen los herederos declarados a, en cumplimiento del boleto, a transferir a un adquirente por boleto. Ese es el 16 inciso A. El que yo le estoy comentando para nuestro caso es el 16 inciso letra B. ¿Sí? Herederos declarados, que ellos son los que venden. Entonces vean, ahora les proyecto esto otro. Vamos a ver qué piezas procesales se requiere para poder hacer la venta por tracto. Profesor, y ya que está hablando del artículo 16, el inciso 6D, ¿podría dar un ejemplo del 6 y del D? ¿Cuál era el C que no me acuerdo? Creo que ya había recaído partición, me parece. El profesor Vital había explicado en su primer clase, creo, pero había como, él hablaba de que se confundían misiones, el inciso C y el D, por eso quería saber si El nos C, podía dar un ejemplo. ojo que el C no tiene nada que ver con el D. Porque el C, si mal no recuerdo, creo que tenía que ver con la consecuencia de actos partitivos, algo así mencionaba. Es como que ya hubo una partición, pero esa partición aún no se escribió. Entonces, a pesar de que ya hubo partición, hay venta y después se inscribe todo conjuntamente. Y el 16, inciso letra D, de dedo, no se olviden, es para los casos de instrumentaciones simultáneas. ¿Les suena eso? ¿Qué sería una instrumentación simultánea? La habrán visto los casos, en teoría. Por ejemplo, que una persona realice una compraventa de un inmueble y en la misma escritura, a su vez, el comprador done ese inmueble a su hijo, por ejemplo. Bien, en una sola escritura, y después se inscribe todo conjuntamente. O por una escritura compra y luego hipoteca, en la misma escritura o en la siguiente. Y no se olviden que puede haber inclusive distintos funcionarios autorizantes. ¿Sí? Siempre que sea dentro del mismo día, pues tiene que ser dentro del mismo día, ¿hasta cuándo? Bueno, puede ser un escribano que haga la compra y otro que haga la hipoteca. O uno que haga la compra y otro que haga la donación. ¿Sí? Esas son instrumentaciones simultáneas. 16 inciso letra D, de dedo. Pero volvemos al tema que nos convoca, que es venta por tracto abreviado. ¿Sí? Venta por tracto abreviado. Vean. Voy a proyectar cuáles son los requisitos. Digamos acá, depende un poco medio. Algunos escribanos piden más, otros menos requisitos, depende de cómo decir, cada uno como le gusta vestirse, ¿sí? Pero hay requisitos que no pueden faltar. ¿Sí? Después yo les marco cuáles son los que no pueden faltar. Yo lo que les pongo un poco es lo que, digamos, ustedes vienen a escriturar, a vender por tracto abreviado, ¿qué les voy a pedir yo como escribano? ¿Sí? En general, para poder hacerlo. Voy a ir a ver el expediente en la justicia, yo mismo. ¿Sí? Y voy a sacar piezas procesales. Ahora está todo complicado, el acceso, bueno, se complica la mano, que pidan préstamo cuanto menos el profesional, viene a escribanía y sacamos las copias. Certificamos fotocopia. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Cuanto menos carátula. ¿Sí? Fotocopiamos la carátula. Expediente 17.300/18. Ladislao Velázquez, su sucesión. Bien. ¿Qué más? Auto de apertura. ¿Sí? La resolución que abre el sucesorio. Declárase abierto el juicio sucesorio de don Wenceslao Velázquez.
¿Qué más? Certificación actuarial de publicación de edictos. Este le agrego yo nomás también. Ustedes van a ver modelos de colegas que no siempre lo piden. ¿Qué es la certificación esta? Ustedes, por si manejan los sucesorios, habrán visto. ¿Quién emite esta pieza procesal? ¿Quién será? Certificación actuarial. ¿Quién es el actuario? El secretario. ¿Eh? El secretario. ¿Y qué certifica? Que se ha vencido el plazo para que comparezcan las personas, los interesados. Bien, que se han publicado edictos y que no hay, digamos, más participantes que los que figuran en auto. Bien, también lo agregan, digamos. ¿Qué más? Esos tres primeros que yo les mencioné pueden o no estar. El que ahora viene tiene que estar. Declaratoria de herederos. ¿Está? Transcrita, van a tener que transcribir ustedes. ¿Sí? En ese modelo o proyecto de escritura de venta por tracto. ¿Dónde transcribirán? ¿Qué les parece? Vamos a idear un poco nuestra escritura de venta por tracto. ¿Dónde ubicarán? Vamos a práctico 1. En atestaciones. Bien, ¿notariales? ahí nos vamos al fondo, ¿no? Constancias notariales o atestaciones. Constancias notariales. Sí. Yo, él o la notaria autorizante, hago constar. Y ahí hay distintos ítems, ¿no? Depende del modelito, digamos, el manualcito de cada escribano, pero va a haber uno que seguramente es título y registraciones, ¿no? O antecedente, corresponde, como quieran. Les cuento, ustedes en ese rubro, por ejemplo, van a tener que mencionar, y si quieren anoten esto, cómo le correspondió al titular registral primero. Supongan Wenceslao Velázquez. ¿Me van siguiendo? ¿Qué expresarán ahí, por ejemplo, entonces? Supongamos que esto es práctico 1, el proyecto de escritura. ¿Qué pondrán ahí? ¿Se acuerdan del práctico 1 o ya quedó lejos? El sujeto, Wenceslao, el apellido, lo adquirió por, qué sé yo, compraventa efectuada en escritura pública, en número tanto, ante el escribano público tal, con asiento en la localidad tal, y que fue inscripta en el registro de la propiedad inmueble bajo el folio número tanto, y ahí después empezaría la explicación, digamos, el relato de que esta persona ha fallecido, de que se ha abierto su sucesorio. Supongan que era el punto 1. El punto 1 era título y registración. Entonces, 1.1 hacen, digamos, el corresponde clásico. Punto 1.2 pondrán algo así como fallecido Wenceslao Velázquez tramita su juicio sucesorio. Y ahí empiezan a relatar por autos caratulados, tal, ¿sí? Por ante el juzgado, XXX, ¿sí? En el que obran las siguientes piezas procesales que en lo pertinente transcribo a continuación. Y ahí van a ir poniendo estas piezas procesales que yo les vuelvo a compartir, ¿sí? La carátula ya estuvo. O sea, identificamos el expediente. Luego el auto de apertura. No hace falta que lo transcriban íntegramente, ¿sí? Sino partes pertinentes. Certificación de edictos, declaratoria de herederos. El de declaratoria debe estar, ¿sí? Debe estar. Como les digo, por ahí hay escribanos que piden más cosas. Capaz el escribano Sariki, nunca he visto una escritura suya, pero a veces preguntan, le va a pedir que transcriban el acta de defunción del causante, como para identificar fecha y lugar de fallecimiento. ¿Sí? A mi criterio no haría falta, es un requisito que ya controló, ¿sí? El juzgado. Pero bueno, el que no puede faltar es declaratoria de herederos. Otro que puede o no estar es el de denuncia del inmueble. ¿Sí? Y ahí pongo denuncia o inventario. Porque, a ver,
¿Qué es lo que sucede en la inmensa mayoría de sucesiones que se dan al menos en la provincia de Misiones? ¿Se hace inventario y avalúo? ¿Sí o no? No. Siempre No. se suple por denuncia de bienes. ¿Sí? Sea con el escrito de apertura o más adelante. Entonces ustedes transcriban ahí el escrito, digamos, de parte. Sea que el heredero actuó por su propio derecho con patrocinio letrado, o si lo hizo el profesional interviniente en representación. Denuncia, y ahí en algún lugar va a estar el ítem. Lote 5 de la manzana tal, partida. Les soy sincero, generalmente los abogados ahí se hacen un festival para cada uno determina como quiere. ¿Sí? Y generalmente se equivocan en la determinación del inmueble. ¿Sí? No están los datos que son necesarios, por ahí se comen el dato de inscripción registral. ¿Sí? Bien. ¿Puede o no estar descrito? Yo lo pediría, les dije como escribano, que la denuncia del inmueble la voy a transcribir en mi escritura. ¿Qué más? No puede faltar el que ahora viene. Auto que tenga por bien oblada la tasa de justicia. Fondo de justicia. ¿Sí? Ese va a tener que estar ahí usted, digamos, el profesional que va llevando la sucesión, bueno, va a tener que comprar la estampilla conforme a cómo le liquidó el departamento de tasas, ¿sí? Después va a estar el control de tasa y en algún momento hay una resolución. Téngase por bien oblada la tasa de justicia. Si hay varios inmuebles, va a indicar por la partida inmobiliaria número tal. Ese no puede faltar. No se olviden entonces. Las que no pueden faltar, declaratoria. Tampoco puede faltar esta, auto que tenga por bien oblada, fondo de justicia. La que sigue abajo, conformidad arancelaria de los profesionales intervinientes. No puede faltar. No puede faltar. Acá depende después quién te toca, quién te controla tu trámite en el registro. Hay veces que la piden, hay veces que no. Pero más allá del funcionario que le toca, digamos, calificar nuestro expediente, cuando ingresa, digamos, la primera copia de testimonio, esto es un requisito que lo pide la ley de honorarios profesionales de los abogados. Entonces nosotros como escribanos, ustedes saben, el escribano es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Tenemos que controlar que esté la conformidad arancelaria. Si hubieron 10 abogados, bueno, va a tener que estar la conformidad arancelaria de los 10 abogados intervinientes. ¿Sí? Acá, digamos, es un poquito más laxo el criterio en el sentido de que o está la conformidad en el propio expediente o al menos te la entregan en original el día de la venta. Porque ¿qué pasa? Como yo les dije, el día de la venta está el escribano, están los herederos, está el comprador, y en la sala de espera están los 2 o 3 abogados. Digamos ahí los tigres, armados como para cobrar el honorario. Muchas veces después de que los herederos le pagan los honorarios a los abogados, entregan la conformidad arancelaria al profesional escribano. No hace falta que esté en el expediente, de que te den un original en mano, más que suficiente, uno lo transcribe. Finalmente, y vamos terminando el tema de tracto, ¿sí? Vean, acuerdo unánime. Como esto es una escritura, ese acuerdo unánime en definitiva, y esto es un poco lo que propugnamos, todos los herederos deben ir a vender, comparecer ante el escribano que hace la venta. ¿Sí? Desaconsejamos que se haga por... Ustedes saben que también puede que la sucesión esté transcurriendo ya
en una etapa o instancia de administración judicial, que haya un administrador designado. Es muy cuestionada, digamos, la legitimación del administrador con las facultades de venta. ¿Sí? Podría llegar a darse que comparezca solo el administrador, pero apoyado con una resolución judicial que le autorizó a vender. Consejito, y para no que su título de venta por tracto no sea observado por ningún referencista, hagan venir a todos los herederos declarados, o cuanto menos que sean representados por poderes. ¿Sí? Desaconsejamos que hagan la venta por administrador judicial designado. ¿Sí? Algunos en algunas provincias van a ver que esto está más laxo y uno encuentra más de un título con venta por administrador. Bien. Cierro el tema de venta por tracto. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. No se olviden las ventajas de la declaratoria. Esperar a que se llegue a declaratoria. Se tarda un poquito más, pero se obtiene la protección del heredero aparente. Se permite que los herederos vendan. Tercero, que lo vendan por tracto abreviado. ¿Sí? Ahora bien, luego hay que hacer la escritura de venta. Una escritura como tal, ante escribano. ¿Sí? Y hay que citar esas piezas procesales que hemos visto. ¿Sí? No nos metemos en el tema tributario porque es otro despelote. ¿Sí? Pero ahí hay otra ventaja también para vender antes de la partición. ¿Sí? Fundamentalmente en pos de, para no pagar ingresos brutos. ¿Sí? Para que los vendedores no paguen ingresos brutos. Porque si hacen partición y venden luego de la partición, el vendedor paga ingreso bruto. Dejo nomás si al pasar esa... algunos dicen es una cuarta ventaja para vender por tracto abreviado. Bien, dos palabritas y cerramos la cuestión de partición. ¿Sí? Partición de herencia. ¿Qué formas de partir ustedes conocen? Si tienen La judicial y la privada. Judicial, privada. Claro. Privada y judicial. Esas son las del Código 2015. ¿Y don Vélez, cuál preveía además? La forma mixta. Mixta. ¿Y qué era la mixta? La que se hacía por instrumento privado, la hacían todos los herederos, siempre y cuando se daban los supuestos, que sean todos capaces y estén todos de acuerdo, y luego se presentaba ese documento al proceso, al expediente, para que el juez lo homologue. Homologue. Bien. Estaba expresamente prevista por el Código de don Vélez. ¿Sí? El nuevo código la borró de un flechazo. ¿Está? Y se discute si sigue o no vigente. ¿Está? Ahí van a encontrar, digamos, distintas opiniones de los autores. Vamos a la privada. Para que se pueda hacer la partición privada, ¿se requiere de qué? Que todos los herederos... Tengan conformidad de todos los herederos. Todos los herederos presentes. Declarados. Bueno, obviamente va a ser un acto posterior a la... Que sean capaces. Capaces. ¿Y qué más? Todos presentes, todos capaces. Y la unanimidad. Todos de acuerdo. ¿Está? Para que se pueda hacer una partición privada. Si hay por objeto inmueble, la forma de la partición de herencia es escritura pública. ¿Sí? Pero anótenlo porque queda captado por el 1017, inciso letra A.
porque en definitiva está habiendo, digamos, una constitución de derecho real, más allá del efecto declarativo de la partición. En el Código de Vélez, la partición privada o extrajudicial, don Vélez disponía un artículo. Partición extrajudicial de herencia debe hacerse por escritura. El nuevo código no dice nada. Entonces la doctrina, en cierta manera, de manera discutida, pero hay una posición mayoritaria, entiende de que si hay por objeto un inmueble, esa partición debe ser formalizada por escritura pública. ¿Qué requisitos ustedes pedirían como gestión preescrituraria? Profe, perdón, ¿y si no es un bien inmueble, no es necesaria la escritura? No. ¿Que sea por escritura pública? No. Está discutido, ojo, no me quiero meter en tema. Algunos, si ustedes leen al doctor José Luis Pérez La Sala, en su libro Tratado de Derecho de Sucesión, él dispone que, de una manera más genérica, todo bien registrable, que se va a partir en un caudal relicto de herencia, hay que hacer partición de herencia. Es una postura, digamos, más exigente. Yo me manejo, al menos en mi postura humilde y sincera, entiendo que si hay inmueble, 1017 inciso A, escritura pública. Les estaba por preguntar, ustedes supongan que tienen que hacer una partición de herencia, ¿qué gestión preescrituraria llevan adelante? ¿Qué pedirían? ¿Un informe? ¿Informe o certificado? Parece lo mismo que en vivienda. ¿Qué les parece? Certificado. Certificado. De dominio e inhibiciones. ¿Se acuerdan cuál era el número de formulario? El F12. F12. No. No, F7 es el de inhibiciones y F6 es el de ambos. Certificado de dominio el F7 e es solo inhibiciones. inhibiciones. ¿Por quién piden inhibiciones? ¿El causante? No, ¿quiénes parten? Por los herederos. Herederos, por los herederos. Sean 2, 3 o 10 hermanos. ¿Sí? Acá, claro, algo que también lo dije en partición de gananciales, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son parte en la partición? En este caso de herencia. Es media tonta la pregunta, pero... ¿Los legitimarios? No, los que están en la declaratoria de herederos. Bien. Entonces, ¿por la partición se puede dejar un bien a un ajeno? No. No, para porque mí no no. son parte. No se puede dejar a un ajeno del elenco de herederos. ¿Se acuerdan que yo les dije el caso de cuando se partía gananciales, a veces papá y mamá, digamos, por así decirlo, decidían, fruto de la partición, dejarle al nene o a la nena? Eso no es partición. Porque el nene o la nena no es parte en la partición. Claro. En todo caso, Lo era que se podría hacer partición, una escritura simultánea. simultánea donación. Claro, ahí sí. Pero digo, primero hay que inscribirlo. podría ser todo simultáneo. Partición y simultánea, en todo caso, donación. Porque si haces simultáneo, ahí entra dentro el inciso D del artículo 16. Claro, instrumentaciones lo aprovechan al tracto abreviado, que no requiere la previa inscripción. ¿Ven ahí cómo van concatenando el tema de tracto abreviado? Y bueno, después van a tener que pedir que más, aparte del F6. ¿Qué les parece? ¿Y la declaratoria? Bueno, Los pero certificados no, catastrales. no haría falta transcribir. No es requisito. ¿No? No. Ah, ok. Certificado, gestión preescrituraria. ¿Qué más piden? Aparte del Los certificados catastrales. Bien. El catastral, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan todo lo que había que medir cuando se hacía la transferencia de bien inmueble? Libres deudas. Libres deudas. Inmobiliarios, tasa, contribuciones, servicios sanitarios.
Y ahí hay un libre de deuda sine qua non. ¿Cuál era el más importante? Que no puede faltar. El de rentas. El de renta. ¿Por qué, Mariela? Porque Se exige cuando se va a presentar a inscribir en el registro de la propiedad que se acompañe ese libre de deuda. Bien. Es un requisito para acompañar con el trámite inscriptorio, no se olviden. Si no, ¿cómo inscribe el registro? Supongan que la escritura está perfecta, pero le falta libre de deuda. ¿Cómo inscribe? De forma provisional y otorga un plazo para que se presente el certificado y así también con cualquier otro documento que haga falta, otorga un plazo que creo que la ley otorga hasta 180 días. Creo 180 días para subsanar la omisión en ese caso. Y bueno, no hay mayores secretos, ¿sí? Para la partición. ¿Sí? Esos son los certificados que va a haber que pedir, digamos, en gestión preescrituraria. Supongan que son 3 hermanos los que parten. ¿Sí? Uno o varios inmuebles. ¿Cuántas copias piden ustedes como gestión post-escrituraria? ¿Se entiende la pregunta? Las copias según la cantidad de herederos. Bien. Y tantas copias pedidas, tantas las presentan por ante el registro. Claro. ¿Sí? No se olviden ese tema, no es un tema menor. Porque algunos colegas solo piden una copia. Y después presentan a inscribir esa única copia en el registro. ¿Por dónde viene el inconveniente ahí? ¿Qué les parece? Sale inscripto, hermoso. Un solo testimonio, primera copia. Ahí va a ser la pelea quién se va a quedar con ese testimonio Claro, de copia. claro, ahí va a haber un hermano privilegiado que va a tener, digamos, la sartén por el mango de allí en adelante. En cambio, si uno le inscribe la primera copia a cada uno de los hermanos o hermanas, ya está. Cada uno tiene, digamos, título inscripto por ante el registro de la propiedad inmueble, de su partición. Evita, digamos, en esta labor asesora, preconflictiva, evita conflicto, en definitiva. ¿Y cómo se solicita esas copias? En la misma, no sé, no entiendo cómo se podría solicitar ante el registro. No. ¿En qué momento? A ver, gestión preescrituraria. ¿Qué recordás, India? La gestión post-escrituraria del escribano, ¿en qué consiste? Después de la audiencia, ¿el escribano qué tiene que hacer? El protocolo siempre queda en escribanía, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer el escribano entonces? Para que circule. Inscribir. Expedir copia. El propio escribano es el que expide. Claro. 3, 5 o 10 primeras copias. Pero no se olviden que cada copia tiene un destinatario. ¿Está? Entonces sería para el otorgante Mauricio, el otorgante Miguel y María. ¿Está? Y todas esas copias luego se presentan a inscribir por ante el registro y cada una de ellas recibe, digamos, el planchazo, el planchado registral de inscripción. Es el propio escribano el que expide la... No vayan a hacer como cuenta la anécdota del escribano Lambert. ¿Se acuerdan esa que yo conté, no? Que un escribano entrerriano una vez presentó a inscribir protocolo. ¿Se acuerdan esa anécdota, no? Pero ¿qué era lo más grave? Que el registro inscribió protocolo definitivo. Entonces, digamos, había desconocimiento supino del derecho, no solo por el profesional autorizante, sino también el funcionario del registro. Pero bueno, pasa, ven ustedes, van a ir advirtiendo como lo que uno cree que no puede ver, lo ve en la realidad después. ¿Sí? Todos nos podemos equivocar, estamos ahí la cornisa, pero cuando uno se equivoca feo, se nota mucho más. Bueno, creo que de mi parte, no sé si hay alguna preguntita de partición, ¿se entendió?
No hay mayores secretos. Venta por tracto, estúdienlo bien, sí, porque siempre preguntamos. ¿Sí? Esos requisitos, las piezas procesales, las ventajas. Si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo, digamos, y de acá a la próxima instancia, a los finales. ¿Estamos, gente? No sé. Dejo a disposición de ustedes algunos minutitos. De lo dado hoy, ¿se entendió? ¿Sí? Lo que es material, ustedes ven, el que puede acceder al aula lo hace, eventualmente lo recircula. Yo creo que hay material que no envié todo el material complementario de este bloque. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, más o menos he lo hablado. Lo que hablamos en clase es bastante grueso, digamos. Nos metemos en lo que es código. Profe, ¿Sí? ¿en el examen va a haber casos? No, digamos, ustedes no se van a sorprender con resolver el caso tal. Ah, no, porque el escribano Sarkis sí dijo que iban a hacer casos. Por eso es que pregunto. Eso sí es contexto presencial. En todo caso será Sí, dijo- de ida y vuelta. Si a vos te Dijo que parece... no sabía. Claro, si es presencial seguro que es con caso. Porque si es presencial, digamos, ustedes tienen que, digamos, al azar... Pero no vamos a tratar un caso que no se habló en clase. Ustedes van a ver que de este módulo de incumbencia había 10 casos por tratar. Y unos cuantos casos no nos dio el tiempo para tratar. Yo creo que fue titánica la tarea, digamos, la buena voluntad de ustedes y de parte de los docentes como para desarrollar los temas más habituales. Pero bueno, por mi parte, quédense tranquilos que no voy a preguntar algo. Eso del caso es, eventualmente, en el ida y vuelta del diálogo, si te sucede tal cosa, ¿vos qué harías? ¿Sí? En ese sentido, digamos, como pregunta o repregunta. ¿Sí? No se olviden, Bueno, ustedes arrancan con un speech propio, digamos, que es lo que vienen a exponer. Y después iremos resolviendo. Bueno, no se olviden entonces lo que tienen práctica 1, misma indicación para los de práctica 2, tienen que anotarse con 7 días de antelación, en teoría. Desconozco si deben seguir aún ratificando la inscripción y demás. Supongo que sí. Sí, todavía sí se debe ratificar. Bien. Como siempre van a tener el listado el día previo para que ustedes controlen a ver si fueron incluidos. Creo que hay algunos todavía que por ahí salen por lista paralela. Como siempre, lo mismo que fue el práctico 1. ¿Está? Quedo a disposición de cualquier consulta al correo. ¿Sí? Ya tienen mi correo, WhatsApp personal, no hay problema, en algún momento leo y les devuelvo, digamos, de ser necesario. ¿Sí? Bárbaro, profe. Agradezco la Muchísimas atención gracias por brindada. las clases. ¿Perdón, Denise? Gracias. Muchísimas gracias por las clases de apoyo brindadas, digamos. Bueno, me alegra. Lindo grupo. Y por bueno, las que gracias- pasó el año. Por las Se clases decidieron- grabadas también, profe. Se decidieron anotar y ya lo cursaron. Ahora terminarán en agosto, en diciembre, pero bueno. Espero que les haya interesado el mundo notarial. ¿Sí? Y bueno, fue todo el año virtual, no tuvimos ningún encuentro presencial. Ojalá que nos crucemos más adelante en colegio, jornada, lo que sea. ¿Sí? Quedo a disposición de ustedes, ¿sí? Y bueno, les deseo éxito para las instancias finales. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Nos vemos. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Corto para Chau, todos. Chau, Hasta suerte. luego. Chau, chau.